Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y ahora sí vamos a ver dos interesantísimas partidas que nos ha traído el maestro nacional Héctor Díaz, ex campeón nacional de Panamá. Y bueno, Máster, los micrófonos son suyos, adelante. Bueno, gracias Jesús. Pues aquí para tratar de compartir dos partidas, como hablamos hace un rato, pues he tenido oportunidad de jugar en torneos internacionales, pero aquí he decidido seleccionar por la calidad del jugador y por lo importante de que hicimos nuestro primer torneo internacional en Panamá en el 2011. Te voy a presentar la partida que jugué contra el gran maestro, en ese momento gran maestro de Costa Rica y hoy ya nacionalizado estadounidense, Alejandro Ramírez. Muy bien. Pues aquí yo llevo las piezas blancas, ¿verdad? Un poco a mi estilo de juego, siempre suelo salir con una apertura cerrada o por lo menos empezar con D4. Muy bien. El maestro responde caballo F6, a lo que yo respondo caballo F3, y aquí se abre una posibilidad. Él busca probablemente algún tipo de apertura aguda, probablemente también por su fuerza en el tablero. Me propone un posible, aquí hay varias opciones, ¿verdad? Me juega C5, a lo cual yo evito el cambio, juego D5 y me juega B5. Una expansión poco temprano, diría yo, pero igual dentro de cualquiera de los manuales de apertura. Muy bien. Eh, Respondo C4 eh, y ahora él decide cerrar. ¿Ok? Esto es una pequeña línea donde hay una expansión de la parte del flanco de dama, de la parte del negro, y hay maneras de combatirlo. Aquí estamos realmente en la jugada 4, así que no hay nada definido. Como mencioné, pues el desarrollo de piezas tiene que ser lo imperante para ambas piezas, blancas o negras, por lo que juego caballo de 2. G6, el alfil de casillas negras va a salir por la diagonal, todo acorde a cualquier plan. E4, intentando dominar el centro y generando espacios para desarrollar el alfil. E6, evitando un E5 que pudiera ser molesto y en este momento, pues igualmente, regresando a los conceptos básicos, se generan pues líneas de dónde mover las piezas. G3, mi alfil va a ser desarrollado por las casillas, por la gran diagonal. Este alfil, evidentemente, en el transcurso de la partida, se podrá considerar que va a quedar por debajo, por detrás de la cadena de peones y habrá que encontrarlo. Pero G3 para desarrollarlo por G2. Alfil G7, alfil G2, ambos enrocamos, ¿verdad? Acorde al plan de desarrollos. Aquí en realidad todo va caminando dentro de los perfiles normales de cualquier apertura. A5, el maestro Ramírez intenta, como era de esperar, un ataque o un desarrollo en ganancia de espacio a través del flanco de dama, eh, y por eso juega A5. Aquí yo juego caballo E1, un poco dudosa, te diría yo, la jugada, porque a pesar de que era mejor empezar a frenar un poco el avance del ataque de las negras en el flanco de dama, pues hago una jugada no tan buena en realidad, en la que probablemente aquí el maestro Ramírez va a sacar provecho. Y un poco inclusive en contra del propio desarrollo de piezas, el maestro Ramírez no duda en seguir su expansión en el flanco de dama. El maestro Ramírez juega a 4, ¿verdad? Tomando en cuenta que aquí hay una amenaza en su momento para meter un A3, y si lo hilamos con el alfil de casilla que está en G7, pues está generando una gran presión en esto. Ya aquí el blanco, a pesar de ir en la jugada 11, empieza ya a caminar por un camino, Angosto. diría yo, peligroso, ¿verdad? Ante eso, pues creo que logro ver las amenazas y juego torre B1 para que eventualmente en un avance precipitado
yo pudiera, ya sea cambiar las piezas y que no tuviera yo el problema con el alfil de casillas de G7. El maestro Ramírez, con mucha experiencia, sigue desarrollando sus piezas. No es muy común ese movimiento de torres, pero él planea más adelante hacer una ruptura en el centro y la torre ya estaría lista para pasar a la casilla, a la columna que en su momento se abrirá. Muy bien. Procuro generar algo de espacio con mis piezas, ¿verdad? Eso viene parte del plan que en su momento se hizo con caballo E1 para caballo E3 y tratar de buscar alguna expansión en el flanco de rey, considerando que en este momento el flanco de dama pues tiene ganado bastante espacio el maestro Ramírez. Y aquí viene lo que más o menos se anticipaba, ¿verdad? Va a venir una ruptura en el centro, el negro va a empezar a golpear en el centro para poder movilizar sus piezas y continuar con un ataque en el flanco de dama. Claro. Torre E1, anticipándome a que la columna se pueda abrir y como diría cualquier manual, las torres van en las columnas abiertas. Aquí captura E por D y aquí se captura C por D. En realidad, esto nos da algo de pensar, tal vez para los chicos que tengan algo un poco más de nivel, diría, pero si colocaste la torre en la columna E, ¿por qué no tomar de E? El problema tal vez aquí es que necesito casillas para meter mis piezas. Entonces, al tomar C por D, libero la casilla C4 para un posible pieza de caballo. Entonces, aquí tal vez haya un plan de meter el caballo en C4, jugar, por ejemplo, el peón en F4 y empujar una posible ruptura en E5. Aquí, recordando un principio claro del ajedrez, es dominar el centro, ya así sea ocupándolo o con piezas que controlen las casillas centrales. Muy bien. CD5, aquí el maestro Ramírez juega alfil A6, que es buena jugada, considerando que está desarrollando sus piezas. ¿Okay? Aquí hay una jugada o se presenta una jugada interesante. Aquí el maestro Ramírez está cediendo, al jugar alfil A6, está cediendo el peón de A4 de manera de gambito, ¿ok? Perdón, aquí regreso. De manera de gambito. Sin embargo, pues lleva complejidades tácticas. Me está yendo para... Lleva complejidades tácticas. Que es importante calcularlos a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Muy bien, claro. Tal vez, y sería interesante esto, y como digo, hay que aprender a calcular. Por ejemplo, una jugada como dama A4 llevaría, por poner algún tipo de cálculo, tomen en cuenta que el ajedrez hay N cantidad de posibilidades, pero digamos que un alfil por D3, que no sería la jugada correcta, la torre de A7 está colgando, ¿no? está colgando. Claro que también el alfil de D3 puede capturar el peón de B7, la torre de B1, pero lleva unas complicaciones que digamos que en ese instante dije yo, un poco respetando el análisis del maestro, dije, hey, este gambito no me convence, no pinta bien. A veces hay un tema de que el ajedrez es cálculo, pero a veces también hay un tema de instinto. Yo decido no capturar el peón, que probablemente con cálculo matemático era la mejor opción, y trato de jugar un poco más sereno. Juego al desarrollo, defendiendo mi caballo, juego dama C2. El maestro Ramírez continúa con su desarrollo, colocando la torre en la columna que pues está en este caso semiabierta, abierta por parte del negro. Caballo C4, como les habíamos dicho, para ocupar, para presionar el centro. Curiosamente, esta jugada de caballo C4 le genera un problema de desarrollo al negro, porque ahora que probablemente la casilla donde debía ir el caballo que hace falta para desarrollar, en este momento no es posible, porque si jugara caballo D7, el peón de D6 estaría perdido. En ese momento, aquí esta es la lucha de quién desarrolla más y digamos que esa jugada pues incomoda bastante al maestro. Muy bien. Torres a las columnas abiertas,
la torre, que en este momento no estaba jugando, ahora entra en acción inmediatamente. Torre de A, E7. Y aquí el peón, pues está bajo gran presión. No lo puedo defender. Si vemos aquí, el peón de E4 está atacado por 3 piezas. Defendido por 2, pudiéramos reforzarlo con una jugada tipo F3, sin embargo falla por la táctica de caballo por D5, y no podría ser tomado porque perderíamos material al estar las torres dobladas y la torre que está en E1 solo está defendida por el caballo. Muy bien. Aquí viene una táctica interesante que se muestra a continuación. E5, jugada sumamente interesante. Aquí el maestro creo que comete una pequeña imprecisión. Probablemente era mejor capturar con supremas complicaciones. Él opta por una jugada más sencilla, que en su entender considera que no quiere entrar en complicaciones tácticas, y con esto él siente que está ligeramente mejor que el blanco y opta por lo sencillo. Alfil por C4, dama por C4, tengo que recuperar la pieza. Y aquí, pues no tiene que capturar instantáneamente. Si viéramos D por E5, ¿verdad? A pesar de que el negro está ganando un peón, hay un tema de desarrollo de sus piezas, y adicional estaría generándome un peón pasado, en este instante, un peón pasado en la quinta fila, que pudiera generar complicaciones. Claro. Adicional, el peón, en este momento, el blanco no puede capturarlo por lo mismo que habíamos mencionado al principio, que como están dobladas las torres en la columna de rey, al capturar, pues estaríamos perdiendo material porque la torre no tiene soporte. Claro. En este momento, pues me toca hacer el desarrollo de mi última pieza, en la cual yo juego alfil F4. En esta posición, la verdad, la posición está bastante equilibrada, por no llamarle igualdad. Obviamente, no porque un motor te lo diga que está equilibrado. Hay muchas posiciones equilibradas. Eso no es lo mismo que tablas, ¿ya? Claro. No es lo mismo que tablas. Aquí hay que demostrarlo, y obviamente, pues, un buen jugador se va a imponer sobre otro porque va a cometer menos imprecisiones. Claro. Esta posición está igualada, pero no es fácil. El maestro continúa. Ahora sí, un poco atacando las piezas mías, ¿verdad? Mi dama, a pesar de todo, no está en la mejor posición. Mete caballo B6, ataca a mi dama, ataca el peón de B5, incluyendo con los 2 caballos en este momento. Aquí yo cometo una jugada un poco pasiva, creo yo, ¿verdad? Diciendo, ok, te cambio el peón de D5 por el peón de A4, ¿verdad? A ver cómo sale el negocio, ¿verdad? Pero realmente aquí la jugada debió ser un poco más activa y mantener la dama en una mejor casilla. Por ejemplo, la casilla B5, que lograba el mismo objetivo, ¿verdad? Pero en una posición un poco más activa. Claro. El negro captura el peón, que estaba caído. Y aquí viene un truco interesante, ¿verdad? Dije alfil G5, clavando a la torre, y pareciera a primera vista que se está ganando una calidad. No es tan sencillo, y como le digo, esta partida lleva muchísimas complicaciones. F6, ¿verdad? Defendiendo la calidad. No es tan fácil ahora capturar, porque si en este caso se capturara el peón de F6, la torre se quita la clavada, capturando la torre de E1 con jaque, y digamos que se esfuman las esperanzas de haber ganado, pues, intercambiar el alfil por la torre, que es la ganancia realmente de material. Capturo aquí alfil por D5 en aras de buscar esa simplificación. Y aquí tal vez la jugada más activa, la mejor jugada, era dama C4, con muchas complicaciones tácticas, pero aquí más allá de todo es
colocar las piezas en las posiciones, en las casillas más activas posible. Aquí realmente cometo una imprecisión, capturo el peón y esto permite el cambio de todas las piezas. Torre por E1, torre por E1, torre por E1, caballo por E1 y caballo por. Se simplificó la posición y como vemos el negro se va a un final o bueno, estamos todavía en medio juego, ¿verdad? Pero tome en cuenta que el blanco tiene el peón de menos que se perdió en la transacción de la casilla de 5. Aquí el blanco o activa las piezas o va a tener un final bastante complicado. En este momento, a pesar de todo, se recupera el peón, pero aquí hay una diferencia importante y es la disposición de las piezas. El caballo en E1 está muy retrasado, el alfil de G7 de la parte del negro está en la diagonal más grande que pudiera estar y adicional a esto, este peón, que es el peón de D, no tiene oponente en realidad. Claro. Entonces aquí vamos a ver de una manera rápida porque lleva muchos trucos tácticos, pero cómo el maestro empieza a explotar esta ligerita ventaja que él está entrando al final del medio juego. Empieza a mejorar sus piezas, de hecho me propone un cambio de damas, pero como mencioné, ese peón de la columna D es muy peligroso, por lo cual yo rehuyo el cambio, y aquí empieza a activar las piezas. Y suena incómodo cómo empiezas a bailar para atrás, ¿verdad? O sea, claro. Es complicado cómo empiezan a replegarte tus piezas. El negro empieza a poner sus piezas en las mejores casillas, me ataca el peón de A2, juego B3 para tratar de contener, el caballo empieza a hacer sus danzas, ahora el caballo ataca a la dama y ataca a un peón de A2, que no lo podría perder, lo defiendo, y viene la marcha triunfal. Caballo D3, ataca el alfil, no puedo capturar caballo por C5 atacando su dama porque él capturaría mi alfil y atacando a mi dama también. Alfil F4 y aquí a mejorar la posición de las piezas. Alfil F8, caballo E1. La verdad, esto es muy cercano a una posición de Suxban que no tengo cómo mejorar mi posición y prácticamente estoy esperando a ver qué juega el rival. Caballo E1 sin mayores aspiraciones ni planes. El caballo regresa buscando probablemente cambiar esa, que es la única pieza que tengo relativamente jugando, tal vez a cambio. Caballo en D3, necesito activar mi caballo. Dama de 5, sigue la presión. Y el alfil busca otros lugares. La verdad, como dije, aquí es complicado encontrar las buenas jugadas, aunque la posición en este momento no se está cayendo, pero es difícil en una partida en vivo sentirte bajo toda esa presión. El alfil pues busca tal vez presionar algo. Caballo en C3 nuevamente, alfil en E7, a ver si puedo presionar la cadena de peones. Caballo E2, jaque, rey F1, caballo C3. En estos tiempos jugábamos con un control de tiempo en la que al llegar a la jugada 40 te daban una bonificación. Aquí hay un par de jugadas probablemente de esta índole, ¿verdad? Caballo en C3, ojo con esto, hay una amenaza importante que es dama H1 dándome mate, ¿verdad? Hay que estar pendiente de cada una de estas cosas. Es una posición tan tranquila y de repente te encuentras un mate, el rey regresa, tiene que defenderlo, la única manera. Dama F5, ¿ok? Dama F5, aquí ya vamos en la jugada 38 y la verdad que estoy apuradísimo en el tiempo, como le digo, de lo difícil que ha llegado aquí. Aquí la hemos pasado en 10 minutos, pero probablemente aquí llevamos 4 horas de juego. Claro. Dama F5, en realidad, aunque no lo crean y no se vea evidente en este momento, lo que está es defendiendo el peón que está siendo atacado de C5, pero adicional hay una amenaza que mi alfil me lo va a atrapar. Tengo que estar muy pendiente de esto. Rey G2,
Rey G2, apurado en tiempo, y aquí viene la jugada que ataca el alfil y no tiene casillas para ser defendido, porque si el alfil capturara el peón, sería cambiado después de un dama de 5, dando jaque, y la pieza se perdería. Como claro. Digo, igualmente alfil B8 también, dama B8, B7 cambia dama B7 y cae la pieza. Muy y bien. Obviamente en una posición como esta, perder una pieza implica perder la partida, y por respeto al gran maestro, en este momento, después de dama D7, al darme cuenta de mi error, abandono y felicito efusivamente al maestro. Muy bien, excelente. Bueno, creo que tenemos tiempo para otra partidilla. Sé que nos ha traído otra partida importante. Ok. Porque en este caso, bueno, ha sido bastante humilde para traer una partida en la cual has perdido, pero bueno, tenemos innumerables partidas en las que has tenido victorias importantes, y esta que nos vas a mostrar a continuación es una de ellas, por supuesto. Totalmente. Bueno, esta, como esta te mencioné, era la del maestro Ramírez, era el primer torneo internacional que se hacía en Panamá. Te traigo una no del mismo torneo, pero sí del tercer torneo internacional que se hizo en Panamá, que la juego con un maestro en su momento. Él tenía 2.150 puntos de elo, boliviano. Su nombre es Rodrigo Mendoza, pero me llamó la atención porque hay algunos esquemas. La partida anterior yo la perdí con piezas blancas. Ahora claro, me tocaba jugar a mí con piezas negras, pero lo que te digo, tú aprendes de las derrotas. Claro. Ahora jugué contra el maestro con piezas negras, y voy a tratar de aplicar algunos conceptos. Obviamente ninguna partida es igual a otra, pero algunos conceptos que pude haber aprendido 2 años antes me sirven para esta. Entonces te la voy a replicar. D4, caballo F6, caballo F3, E6. Pareciera que no es igual a la anterior, pero aquí vamos a ver cómo entramos. C4, C5. Yo llevo piezas negras. C5, claro. Caballo C3, capturo en D4, alfil B4. Aquí cambian algunas cosas, pero veamos cómo avanzamos. Alfil B4, alfil D2 para evitar la clavada, y al desarrollo de pieza. Esto para cualquiera que esté empezando tiene que ser siempre el ideal, el desarrollo de pieza. Caballo C6, decide cambiar una pieza central por una pieza que acaba de ser desarrollada. D por C6, A3, un poco, diría yo, para definir el partido rápidamente. Y digo, aguantemos, este alfil está en una buena posición, el alfil de D2 no está en la mejor casilla, entonces no hay razón por qué cambiar. Alfil C5, peón en E3, E5. Expansión, dominando casillas centrales, e importante aquí es que al jugar E5, la diagonal del alfil que está en C8 se libera y podemos ponerlo a jugar pues relativamente rápido. Muy bien. Dame en C2, enroque. Y aquí viene la expansión, ahora en este caso del ala de dama, de parte de las blancas. Alfil en E7, no hay que preocupar. Dama de alfil D3, continuando su desarrollo. Y A5. El negro ya ha terminado su desarrollo, y realmente esa expansión hay que controlarla. A5 es una jugada que empieza a golpear sobre esa probablemente expansión tal vez temprana que tuvo el blanco. El blanco evita el cambio de las posibles torres. Aquí se genera un cambio. Y con esta, el negro termina de desarrollar todas sus piezas en unas posiciones que realmente están bien. De todas maneras, aquí es importante saber que sigue estando equilibrada la posición, pero como les dije en la partida anterior, el equilibrio no significa que es tablas, y aquí el ajedrez es muy rico en conceptos, y hay que seguir jugando. El blanco enroca, la dama se mueve de la última casilla para que las torres se conecten. Muy bien. Y la torre del blanco va a las columnas abiertas, torre de F a D1. Pues vamos a llamar competir por las columnas abiertas. Curiosamente, el negro tiene sus 2 torres en las 2 columnas que él las tiene sin peón, en la columna A y en la columna D.
Muy bien. Alfil en E1, un poco tal vez esto en el argot panameño le llamaría está pescando, porque al jugar esto se habilita la posibilidad de que un descubierto dando jaque pudiera capturar la dama, ¿verdad? A veces se hacen estos truquitos, ¿verdad? Claro. Las piezas negras obviamente ven la amenaza y hay que quitar la dama va a C7, ya la amenaza, pues si fuera alfil por F7, se capturaría el alfil y no hay ninguna pérdida de material para el negro. F3, ¿verdad? Un poco complicado, extraña la posición, no es mucho que genera una debilidad. Ahora si se dan cuenta, hay un peón en B4 que empieza a ser un objetivo y hay un peón en E3 que también empieza a ser un objetivo. Sí, F3 debilitándose ahí. Así es, viene producto de un F3. Aquí obliga al blanco a hacer C5, sin embargo, pues vamos ganando pequeñas batallas. Ese peón jugado en C5 genera problemas, aún que lo vamos a ver un poco más adelante, claro. Pero que lo vamos a ver más adelante. Juega C5 tratando de defender ambas amenazas. La dama regresa a C7, el alfil a F2, porque por acá pues pareciera que su futuro no es tan promisorio. Alfil en F2, torre en A3. Para algo tenemos las torres en las columnas abiertas, ¿verdad? La torre en A3 pues empieza a generar presión, ¿verdad? No es una amenaza instantánea, pero empieza a generar presión y si pudiéramos tal vez decidir doblarnos en la columna A, pues es una alternativa. Aquí tendremos que ver cómo sigue. Aquí el blanco se da cuenta que su alfil no está en las mejores casillas y probablemente juega alfil en H4 con la idea de cambiar. Sin embargo, eso pues podría ser el menor de los males, considerando que podría ceder. Para eso tendría que ceder la pareja alfiles y en unas posiciones abiertas, pues la combinación de pareja alfiles, pues la teoría y la práctica tiende a ser una ventaja. Muy bien. H6, para no preocuparnos en un futuro sobre un tema de la octava, como se dice, se le abre una ventanita al rey. H6. Torre de C a D1, increíblemente la torre suelta la columna donde estaba y se va a defender un caballo. Pero si te das cuenta, el caballo no tiene casillas óptimas. Aquí sí yo podría considerar, y en la partida sí lo reconozco, consideré que teníamos una pequeña ventaja, no decisiva, pero sí teníamos una pequeña ventaja y lo importante era no soltar. E4, viene un poquito de táctica en la posición. E4 genera ciertos golpes tácticos que aquí hay que analizar, ¿verdad? Esta sería una posición interesante para que los muchachos traten de encontrar todas las posibles repercusiones en la toma en E4. No se puede capturar por pérdida de material. El blanco decide, pero aquí el problema es que lo que puede costarle es el debilitamiento de la fortaleza que tiene el rey. Aquí se cambia E por F3 y ese F3 que se jugó hace probablemente 6 jugadas, ahora termina siendo una posición debilitada para la protección del rey. Dama en E5, como hemos dicho, las piezas valen por lo que hacen y no solo porque estén en el tablero. La dama empieza a generar grandes problemas y una dama centralizada, pues el radio de acción es gigantesco, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, buscar las mejores casillas para las piezas. Dama en E5, y aparte que genera una amenaza inmediata que es capturar el peón que está en E3. Lo viene a defender, pero imagínate, un alfil que pudiera estar haciendo estragos en otros lados, pues está simplemente custodiando un peoncito. Yo creo que la situación de las blancas, es en este momento ya caótica. Caballo de 5, ¿verdad? Hay que meter las piezas, hay que activar el alfil de casillas negras que está en E7, aunque tenga que cambiar el caballo, el alfil cuando entra a jugar será la última pieza que probablemente nos hace falta por jugar. Se cambia el alfil ahora nuevamente, se perfila hacia el flanco de rey, donde el alfil está estorbando, el alfil que está en F2 está estorbando la defensa de la segunda,
Ahora el alfil que está en D5 presiona sobre F3. Es cierto que hay un alfil que podrá defender, pero vamos a ver cómo las piezas van a empezar a pasar. E4, E4 pareciera que resolviera, pero cada vez que avanzamos un peón, cada vez se van debilitando. Y eso es lo que busca la estrategia. El ajedrez no tienes que ganar necesariamente apenas empieza la partida. Hay que ir trabajando la posición y poco a poco nos va a dar resultados. El alfil en G2, dama en G5, ¿verdad? Dándole espacio y generando inclusive nuevamente otra amenaza. Otra amenaza es un alfil H3, por ejemplo, y que empiece a generar problemas. Otra amenaza inclusive es torre por F3, si lo ven aquí, torre por F3 es una posible amenaza porque el alfil que está defendiendo el peón está clavado porque no podría moverse porque el rey está detrás. Aquí propone un cambio de torres tratando de aligerar un poco la carga. Pues la verdad que el que quiere cambiar es él. Nosotros necesitamos meter más presión. Ya la columna A es nuestra. Podemos ganar la séptima horizontal que siempre pues nos da dividendos. Dama de 2 quiere cambiar, muere por cambiar. El negro se rehúsa. El alfil en G3 pues toca jugar. El alfil en F6 va mejorando cada vez su posición. O sea, las piezas negras están donde quieren estar. Dama en E2, torre en A2. Aquí empiezan ya el último asalto que vamos a hacer. Dama en F1, torre en C2. ¿Cuál es la idea? Doblarme en la columna, en la séptima fila. E5, realmente aquí viene el asalto final. De aquí no vamos a custodiar un alfil. Tácticamente es correcto doblar. Me dieron la oportunidad de doblar y vamos a doblar. Decide tomar aquí. Probablemente fue la mejor decisión. Cambio el alfil de F6 por el alfil de G2. La dama se entrega. En condiciones normales pudiéramos decir que cambiar la dama por las dos torres suele ser un negocio muchas veces rentable. El problema aquí está en que la posición del rey blanco está muy desprotegido. Entonces no se puede crear realmente una fortaleza y las torres no tienen dónde entrar. Aquí vienen las amenazas múltiples. El blanco tiene que defenderse. Torre en D3. Dama en F5, sigue la presión, ataca la torre, se dobla torres y dama por F6. Si vemos aquí, digamos materialmente hablando, si pudiéramos comparar la dama negra por las dos torres y el alfil contra el alfil, pareciera que el negro solamente tiene un peón arriba después de tantos golpes, pero en realidad el tema de la posición es mucho más importante que el material en este momento. Torre de 2, G5, viene G5, nuevamente el asalto. La amenaza, G4. G4 y capturar el peón de F3 y ya sería un segundo peón. Rey F2, pero el problema es que no se lo quita. Se quita la clavada de la diagonal, pero queda en la clavada de la columna. G4 igual. Torre en E3. Capturamos. Ya tenemos un segundo peón arriba y un corredor en sexta que cuando el blanco mire a otro lugar, pues le puede coronar, ¿verdad? Tiene que estar muy pendiente. Torre E8, rey H7, B5, tratando de cambiar lo que pueda, aunque la posición es bien complicada. Y la dama, pues la verdad que empieza a hacer estragos. Decide cambiar, creo que es poco donde pudiéramos entrar. El problema es que aquí se está cayendo el peón, que está en C5, por la amenaza de la torre. Realmente aquí la posición es bien incómoda. Decide cambiar, tratando de ver si puede lograr algo. Obviamente acepto la ofrenda. Alfil en D2. Cedo un peón doblado por eliminar otros. Aquí pues también el material pues es bastante mejor para nosotros. Torre en E7, defiende, atacando el peón de F7. No tenemos nada que ceder. Creo que nos ha costado mucho ganar lo que hemos ganado, entonces no vamos a ceder nada. Rey G6. Torre en E5 y aquí viene probablemente el último asalto. Dama D2, rey F3. Aquí acercamos el rey un poco para quitarnos cualquier tema. Dama D3, jaque, rey F2, dama B5. Como te dije, yo soy un poco en el ajedrez materialista, ¿va? Y digo yo, si ya lo logramos, no tenemos que ceder. Dama en B5, torre en E5,
dama B2 jaque, defiende. Aquí hubiera sido interesante si él no tapa con E2, probablemente aquí hubiéramos podido tomar la torre que estaba aquí. En este caso, sí cediendo material, sin embargo, pasaríamos a un final supremamente ganado, que por eso no lo permite el blanco. Claro. Y seguimos presionando, ¿verdad? Vamos jaque, rey en F5, alfil en D6, y aquí viene ya la marcha del peón, que probablemente sea la última, ¿verdad? La dama centralizada, aquí avanza el peón, y creo que aquí poco a poco la cosa no lleva mucho análisis, ¿verdad? Y B6, creo que aquí abandona el rival, ¿verdad? Muy B6, bien. El problema es que no puede capturar por perder la pieza, y si no puede capturar nosotros en C5, serían dos peones ligados que conllevaría inminentemente a la derrota. Muy bien, bueno, han sido dos partidas súper instructivas, especialmente esta, que ha sido una victoria que el tipo Mayweather, ¿eh? Poquito a poquito ahí le fuiste hasta que tuvo que soltar todos esos peones. Bueno, la verdad es que hemos pasado una noche muy agradable aquí conversando con usted, Master, y bueno, no nos resta más que darle las gracias. A ver si nos comparte para los televidentes las redes sociales de Cappers y nos recuerda cuándo es la reapertura de su restaurante. Bueno, gracias Jesús, por la oportunidad de compartir este rato con tus televidentes, y nuevamente agradeciendo. Redes sociales de Cappers 507, y primero Dios, estaremos abiertos para todo el público a partir del 10 de junio, así que por allá los esperamos. Inclusive hay muchos jugadores de ajedrez que se aparecen por allá, así que puede encontrar un par de maestros y retarlos por ahí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, esperamos que el programa de hoy haya sido del agrado de todos nuestros televidentes. Le damos las gracias a los amigos de Plus Radio, que sábado a sábado transmiten nuestro programa en la emisora 88.9, y las gracias a los amigos de Plus TV, por supuesto, por darnos la oportunidad de llevarles el ajedrez hasta sus hogares. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal para seguir disfrutando del maravilloso mundo del ajedrez. Así que, chao.